Buenas, buenas. Hola a todos y todas. Bienvenidos al primer episodio del podcast de Espacio Blue. Y hoy estoy muy bien acompañada por el señor Carlos Trujillo, psicólogo, psicoanalista, miembro cofundador, si no me equivoco, de Agrupación de Psicoanálisis en la Ciudad, que próximamente estaremos hablando, docente universitario, entre otras cosas. Carlos, bienvenido. ¿Querés presentarte? Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por el espacio. Sí, psicólogo, psicoanalista, especialista en salud mental, miembro fundador de Agrupación de Psicoanálisis en la Ciudad y coordinador docente de orientaciones clínicas. Profesor universitario. Eso. Muy bien. Hablando de salud mental, quería hacerte una pregunta muy importante. ¿Cómo vemos la salud mental hoy en día y qué por ahí quedó pendiente trabajar de generaciones anteriores? Bueno, qué interesante. Vamos de lleno al tema. Muy bien. Bueno, primero tenemos que entender qué es la salud mental y hacer un recorrido, si se quiere, genealógico por el concepto. Salud mental viene de una lucha teórica, política, práctica, para cambiar el paradigma de cómo se entiende a las diversidades o a las diferencias en la ciudad, ¿no? Hasta un momento, que no fue hace mucho, las diferencias de cómo se puede llegar a habitar el lenguaje, la vida, la cotidianidad, se entendían desde un paradigma médico-biológico. ¿Qué es un paradigma médico-biológico? Que la medicina y la biología eran la causa, la única causa o el único marco de entendimiento para cualquier tipo de conducta. Entonces, ese paradigma generaba los modelos de atención, y esos modelos de atención, al pensar que la diferencia, llamada en esos términos locura, todo lo diferente a la norma era loco, psiquiátrico, se generaba también los modos de abordaje de esas diferencias. Y uno de los modos de abordaje más preponderantes en toda la edad moderna fue el asilo y el manicomio. Entonces uno podría decir que el modelo de atención va a depender del paradigma teórico que tengamos la sociedad para abordar esa problemática. Bueno, entonces podríamos decir que era un paradigma médico, biológico y psiquiátrico, donde la diferencia era catalogada como loco, loca, y esa articulación llevaba a que cualquier tipo de conducta que no entre dentro de ciertos parámetros sea nominada de esa manera y encerrada. Entonces, salud mental viene a criticar ese paradigma. Lo que viene a hacer es agregar un componente biopsicosocial al entendimiento de las conductas. Entonces, una conducta no solamente estaba determinada por la biología, que de alguna manera que esté determinado por la biología da poco, poco nivel eh, de sorpresa, ¿no? Es como algo que si está determinado por la biología, queda así, ¿no? Eso es lo que uno trata de cambiar, ¿no? Entonces, como un modelo biopsicosocial en el cual la salud mental pasa a ser un componente de la salud integral también, ¿no? Entonces, uno podría decir que salud mental es una manera crítica de entender a los padecimientos mentales. La segunda parte de la pregunta era qué nos queda de momentos anteriores o de eh, formas anteriores de cómo se trataba la salud mental. Bueno, me parece que hay muchos mitos todavía en relación a la salud mental, en relación a la llamada enfermedad mental. Me parece que también es momento también de que la salud mental se pueda ampliar a nuevos horizontes, como por ejemplo todas las conductas que son determinadas en este momento. Hoy
mejor dicho, influidas o influenciadas por la tecnología, ¿no? Estamos frente a un momento en el cual la tecnología, la inteligencia artificial, las redes sociales, lo virtual, empieza a ser parte, no sé si parcial de la vida de una persona, porque a veces puede tomar toda la vida de una persona, ¿sí? No solamente como algo de entretenimiento, sino que uno está totalmente inmerso en ese ambiente, ¿no? Entonces me parece que lo que nos queda es seguir mirando para adelante, saber de las luchas de las cuales venimos, porque eso nunca se agota del todo, porque ciertamente hay, siguen habiendo psiquiátricos o siguen habiendo modelos manicomiales, se llaman, ¿no? O manicomializantes, ¿no? En lo cual toda la diferencia es metida o se piensa que la diferencia tiene que estar encerrada. Qué interesante, qué importante también el abordaje integral de lo que son por ahí cuestiones clínicas, con toda la información que hay en redes, qué importante poder pasar por un consultorio. Es un privilegio también, pero bueno, a eso venía también hablando de lo biopsicosocial, quitando un poco lo biótico de lado. ¿Qué opinamos sobre el malestar en la cultura? Bueno, el malestar en la cultura es un texto de Freud, primero y principal, que es muy buen texto, que es texto en el cual Freud nos da una fórmula. Y un texto que yo diría que se podría ubicar entre los textos, o en el debate, mejor dicho, contractualista. Es decir, se puede leer junto a textos como El Leviatán de Hobbes o El Contrato Social de Rousseau, porque es la idea que tiene Freud de la relación que hay entre sujeto y cultura. ¿Por qué digo contractualista o por qué te digo que tendríamos que ubicarlo dentro del debate sociológico? Sé que estás por dar también taller sociológico. Ahí está. Porque Freud plantea esta fórmula. Para estar en la cultura, Freud, cultura, yo sé mucho de las etimologías y de las traducciones, entonces viene de culture. Es cultura que los franceses la han traducido como civilización, pero no necesariamente civilización. Civilización ya entra dentro de un paradigma entre un debate, civilización y barbarie, del cual nosotros tenemos a un escritor como Sarmiento sobre eso, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero Kultur en alemán significa más que nada pueblo, comunidad, cultura en ese sentido. Entonces, para que el hombre esté en la comunidad, tiene que rescindir de una parte agresiva, dice Freud. O sea, que tiene que estar coartado de sus pulsiones agresivas para poder vivir en comunidad. Sus pulsiones agresivas y de sus pulsiones sexuales, dice. Que tiene que tener un cierto acomodamiento a las normas culturales. Y ese malestar es intrínseco, es nuclear en la cultura, es decir, que la cultura sí o sí va a tener que funcionar con ese resto que es el malestar individual, porque para estar en comunidad uno tiene que renunciar a ciertas satisfacciones pulsionales, dice Freud, las agresivas, las sexuales. Entonces, eso es interesante porque plantea que el individuo, para estar en comunidad, siempre va a tener que soportar cierto tipo de malestar, ¿sí? En relación, y ahí Freud pone a tres fuentes: los otros, la naturaleza y el cuerpo propio. Entonces uno podría decir que la manera en la cual la cultura organiza esos tres elementos, cuerpo, otros y naturaleza, va a ser cómo de alguna manera se amortigüe o se intensifique el malestar, ¿no? Hoy en día uno podría leer la cultura de hoy con eso, la comunidad de hoy o la civilización de hoy con esa fórmula, y uno podría decir, bueno, ¿qué renuncia uno para estar en comunidad? El tema es que cada vez vemos que la sociedad de Freud no es la sociedad de ahora. Entonces uno podría bien preguntarse si hoy en día
con los objetos tecnológicos también, uno renuncia a la agresividad con el otro, porque uno ve que hay mucho hate. Entonces, ¿qué pasa con la agresividad esa? Efectivamente hay cierta agresividad que se satisface al tratar mal a otra persona, o en el bullying, por ejemplo, o en los ideales exitistas que hay. Entonces, todas esas nuevas formas de satisfacción que no son renunciadas afectan al individuo que la sufre, ¿no? Entonces, es interesante pensar que, si bien en la época victoriana de Freud eh, podría funcionar esta idea de que se renunciaba para poder pertenecer, hoy parece que no se renuncia mucho y cada vez la sociedad se ve más individualizada, porque cada uno dice, ¿por qué yo tengo que renunciar a algo si yo me tengo que satisfacer? Porque empezamos a vivir la satisfacción como si fuese un bien comprable, un bien consumible. Entonces es interesante, y vuelvo a lo que te decía al principio, que es el Leviatán y Rousseau, ¿no? Porque tanto en el Leviatán como en el contrato social de Rousseau, lo que plantean estos dos autores es una visión contrapuesta. Hobbes habla de que el hombre es el lobo del hombre, entonces necesita un poder soberano que pueda controlar estas agresividades que hay. Y Rousseau era un poco más eh, esperanzador, diríamos, decir que el hombre nace bueno, pero las instituciones lo van corrompiendo, ¿no? Entonces, entre esas dos me parece que Freud nos da una visión interesante con esta fórmula. Eso es el malestar en la cultura. Buenísimo. Otra de mis preguntas era con respecto a un escrito colaborativo que hicieron para la Universidad de la Cuenca del Plata, ¿no? Vos habías hablado un poco de la psicología social de Pichon Rivière. ¿Querés contarnos en qué te inspiraste? Bueno, miramos. Sí, es un libro que fue una convocatoria hecha por Susana Carugo y por Pablo Black en el 2011, si mal no recuerdo, 2011-2012, se llama un tiempo, y trabajamos sobre los pioneros en psicoanálisis en Argentina. Y uno de los pioneros de psicoanálisis en Argentina fue el doctor Enrique Pichon Rivière. ¿Por qué me inspiré en Pichon Rivière? Bueno, porque hay dos mitos. En realidad son anécdotas, más que mitos, pero es una anécdota que uno podría decir llegó al estatuto de mito. La primera anécdota es que Pichon Rivière vivió un tiempo en Chaco y en Corrientes. Entonces me parecía muy interesante que alguien de la relevancia de Pichon Rivière y de la importancia en la psicología social y en el psicoanálisis en Argentina haya pasado por nuestros lugares. Me parece algo maravilloso, porque uno encuentra, yo tengo la hipótesis de que eh, en la pluma de quien escribe está toda la historia de quien escribe y los lugares donde estuvo, ¿no? Y cuando uno encuentra el proceso grupal de Pichon Rivière en el 1, creo que es, o en el 2, él habla de la mitología guaraní y de cómo la mitología guaraní se influyó en la teoría cómo la mitología guaraní influyó en la manera en la cual él entendía los procesos grupales, con las metamorfosis, con las transformaciones, con que nada queda muy quieto y que no podemos hablar de un ser individual, sino que siempre es un ser vincular, ¿no? Es un ser que está en contacto con otro individuo, y que ahí genera algo, ¿no? Entonces esa es la primera anécdota, incluso yo escribo sobre eso porque cuando era niño Pichon Rivière había estado en Goya y tenía mucho miedo de los malones, pero eran fantasías, no había malones ya en esa época. Entonces el padre le dejaba una Winchester, un arma, y él se quedaba con el arma y con la familia ahí con miedo a que aparezca un malón, que era una fantasía. Entonces él empezó también luego a recopilar esas anécdotas y decía el papel de la fantasía en las familias. O sea, cómo un miedo que nunca sucedió estructuraba un modelo de familia. Y la otra anécdota que me gusta también es que Pichon Rivière brinda los seminarios de Lacan a un joven muy erudito, muy inquieto, muy curioso, y luego termina siendo el introductor del psicoanálisis lacaniano en español, que es Mazota, Oscar Mazota. También es un gran referente. Entonces, entre esas dos anécdotas que funcionan como mito,
parece que el lugar de Pichon Riviere es muy importante para la psicología social y para el psicoanálisis. Buenísimo. Quiero hablar, hablando de psicoanálisis, un poco sobre el psicoanálisis. Por ahí me gustaría que hagamos énfasis en por qué elegiste psicoanálisis y en qué se diferencia la clínica psicoanalítica por ahí de otros espacios. Bueno, muy bien. Buena pregunta. Veo que estudiaste. Sí, hay que estar preparado. Muy bien. Bueno, muy bien, muy profesional. Bueno, ¿por qué? Yo empiezo estudiando psicología porque quería saber qué era la locura. Sigue siendo mi pregunta. Uh-huh. Y en ese momento, ¿cómo definís? Exacto. Para mí me quedaba muy chico pensar que la locura era una enfermedad. Me quedaba como casi desabrido ese gusto, ¿no? De pensar que alguien como Arthur Rimbaud, por ejemplo, un poeta francés, alguien como Jim Morrison, alguien como Charlie García, alguien como Janis Joplin, alguien como, bueno, un montón de personas que yo seguía cuando era adolescente. Parece que decirle enfermo mental quedaba chico. Era como bajarle el precio a la locura. Entonces, ¿qué era la locura y qué relación tenía con la creación? Esa siempre fue una gran... Y cuando uno dice, bueno, esto es loco, y lo encierra, y cuando uno dice, esto es loco y es genial, diríamos, ¿no? Y cuando es necesario que una persona esté cuidada, y cuando no es necesario porque es una persona que es diferente en sí y que enriquece a la sociedad por su diferencia, diríamos, no que la mantiene en lo mismo, diríamos. Bueno, entonces, esa es la respuesta que da el psicoanálisis, ¿no? No es que el psicoanálisis no crea que haya patologías mentales, pero cree que de alguna manera todos tenemos algo patológico, algo en lo cual lo que parece la enfermedad mental es nuestro primer intento de curación, dice Freud, ¿no? Esa es otra gran fórmula freudiana que me enamoró, diríamos. Entonces, todo lo que parece raro, lo que parece enfermo, ¿no? Lo que parece diferente. Fíjate que estas tres palabras, raro, diferente, enfermo, son como nombramos nosotros a lo que no entendemos. Y que tal vez una persona sea nombrada así puede llevarla a estar mucho tiempo encerrado, porque la sociedad no lo entiende. Luego podemos entrar un poquito porque yo tampoco soy una persona que cree que no hay enfermedades mentales, digamos, sino que hay que tratarlas con dignidad a esos momentos del ser que uno podría llamarlos enfermedad mental. Hoy en día hay otra concepción de lo que era enfermedad antes. Incluso se la toma a la enfermedad como parte de la salud. Sí me parece por ahí una palabra muy fuerte tratar de enfermo a alguien. Loco puede ser que necesite una deconstrucción diferente, por suerte hoy en día ya se está trabajando. Pero qué interesante abordar esto de qué significaba la locura antes y bueno, quedará para responder cada uno en su cabeza o por ahí en comunidad. ¿Qué es estar loco hoy en día? Bueno, como decías, la locura siempre, a ver, la locura y la muerte y el amor, si uno quisiera poner tres grandes acompañantes de la humanidad, son esos tres: locura, muerte y amor. Son invariantes culturales. Es decir, que no importa dónde estemos, si estamos en Zulu, si estamos en Ituzaingó, en Chaco o en París, esos tres están. No importa tampoco el tiempo, porque uno puede decir que desde los principios del tiempo hubieron estas tres. O sea, es decir, hay algo invariante en estas tres cuestiones. Ahora, el lugar en el cual la sociedad trata con estas tres cuestiones te va a decir la calidad de sociedad que es, diríamos. Entonces, de cómo trata a un loco la sociedad
a mí me parece que te va a decir qué características tiene esa sociedad. Por ejemplo, en la antigua Grecia, los llamados locos eran los videntes, eran los que estaban encargados de los vaticinios del futuro, diríamos. Eh, por ejemplo, tenemos a Tiresias, uno de los sabios y de los que se encargaban de ver el futuro, un vidente. Casandra es otra, Casandra que su castigo fue quedar, no me acuerdo bien por qué los dioses la castigan y le dan un don también, porque eso es interesante en Grecia, porque la locura era un don y un castigo, porque era algo que ella podía decir la verdad, pero nadie le creía, como a los locos, a los niños y a los borrachos, por ahí dicen las malas lenguas, ¿no? Entonces es interesante cómo se trata la locura, te va a decir la calidad de sociedad que tenemos. Entonces, si la encerramos nada más o la medicamos hasta el tope, me parece que nos está hablando de una sociedad que no soporta las diferencias, no soporta las verdades que puede llegar a decir una persona diferente. ¿Mm? En cambio, en una sociedad más inclusiva, tal vez a esa persona llamada loca, llamada enferma mental, que tenga un lugar en la sociedad que sea respetable, que sea digno, y que no borremos o barremos su diferencia, porque hay algo también que hay que decirlo, si la locura nos parece diferente es porque algo nos hace acordar también, como un espejo invertido, es como todo lo que uno no podría decir y se lo dice, uno como no querría vivir y lo vive así, entonces es como un espejo en el cual dice, epa, yo reprimo un montón de cosas y esta persona lo hace, no es para ir a hacer eso, diríamos claramente, porque no aconsejo a desreprimir, diríamos. Lo que aconsejo es que cómo se trata a lo diferente también te devuelve de cómo tratás vos a lo diferente que tenés en vos. Y eso es un psicoanálisis. Un psicoanálisis es una manera de abordar lo diferente que hay en vos de una manera más digna. Porque la represión diríamos que es una manera poco digna de abordar la, la diferencia que hay en uno. Es una manera en la cual yo me hago el tonto y no existe. Pero como me hago el tonto y no existe, aparece en otro lado. No quiero saber nada de esto y te aparece en una relación nueva. No quiero saber nada de esto y te aparece en el trabajo. Entonces, cuando uno deja de hacerse el tonto y empieza a tratar al loquito que tiene adentro de otra manera, una manera más digna, y aprender algo de esa diferencia que vive en uno puede llevarse mejor con la diferencia que hay en uno y entonces puede llevarse mejor con las personas, con el trabajo, ¿no? Con los hijos, con los padres. Eh, Siempre hay que preguntarse eso, ¿no? ¿Por qué me enojo yo con alguien? Si yo me enojo con alguien es porque me está tocando algo a mí. Hay algo mío que se pone en juego ahí que yo no lo puedo decir o yo no lo quiero ver. Por ejemplo, yo soy muy hincha con mis familiares, ¿viste? Soy hincha. Hago chistes, ¿viste? Bromeo. Pero cuando se enojan conmigo, es cierto que llega un punto en el cual ya no soportan ciertos chistes. Y yo digo, ¿por qué se enojan? Y yo digo, ¿por qué tengo que hacer tantos chistes? ¿Qué me pasa a mí con el humor? ¿No? ¿Qué me pasa a mí con querer hacer reír? ¿Qué me pasa a mí que llevo esto a...? Entonces, al poder preguntarme a mí sobre eso, al poder volver a mí dividido y preguntarme a mí por qué tengo que hacer reír todo el tiempo, es porque no quiero saber algo, porque no quiero hablar algo serio con mis familiares, ¿viste? Entonces ahí uno cambia la posición y dice, mira, bueno, vamos a hablar de esto que me molestó la otra vez, que lo tapo con risas. Y es más digno que estar no queriendo saber sobre eso. Qué interesante, pudimos conocer una parte muy curiosa de Carlos. Bueno, otra pregunta que quería hacer, a ver cómo la formulo, es, ¿se podría, si te animás a contarlo, decir qué te sorprende hoy en día que se repita de los pacientes hoy? ¿Hay algo que llega a consulta que después de tantos años de trabajo, de estudio, llegue justamente al espacio psicoterapéutico y te sorprenda? Está buena esa pregunta. ¿Se entendió? Sí, se entendió, claro. O al menos yo la entendí y la voy a responder como si lo hubiese hecho. A libre interpretación.
A libre interpretación. La repetición en sí ocurre. Hay una repetición que uno conoce cuando es paciente, no conoce, sabe que en el mejor de los casos se la encuentra. Dice, "Oh, otra vez me pasó lo mismo con..." Y cuando en realidad lo quiere trabajar dignamente, dice, bueno, esto tiene que ver conmigo. También. Porque muchas veces lo podemos tapar y decir, siempre me encuentro con alguien, con algo de esto. Debe ser porque soy de Capricornio. Es como la que... Y se cierra, ¿no? Se cierra el inconsciente, digamos, porque ya no buscamos. El inconsciente en sí no es algo que uno pueda verlo. El inconsciente es una postura en relación a lo que uno hace. Es una brecha que hay entre lo que yo hago y lo que yo deseo. Germán García decía algo de eso. Por eso también, de paso, articulamos otra pregunta. ¿Cuesta tanto entender al psicoanálisis como parte de la ciencia? Bueno, eso es un gran debate, digamos. Y es un gran debate que se siga queriendo meter al psicoanálisis dentro de la ciencia tal cual está hecha la ciencia ahora. Porque la ciencia tiene unos ciertos estándares que el psicoanálisis claramente no puede cumplir, pero es porque el psicoanálisis es otra cosa, Adrián. Por ejemplo, el estándar de universalidad de la ciencia o de que un experimento sea repetido una y otra vez y que tenga el mismo resultado. Eso en psicoanálisis no se puede hacer porque cada uno es diferente. Entonces nosotros trabajamos con todo lo que nosotros trabajamos con lo que la ciencia no trabaja, digamos, que es con lo particular y con lo singular. Tratamos de que eso se pueda traducir, que es lo que Lacan y Freud también trataron de hacer, que haya ciertas estructuras, pero dentro de esas estructuras que sí se pueden compartir con personas de Buenos Aires o de París. Sabemos que la psicosis tiene que ver con esto, la neurosis tiene que ver con esto, o la perversión tiene que ver con esto. Pero de allí a la persona que entra al consultorio no podemos saber, no podemos meterle esa teoría a esa persona directamente. Porque y volviendo a la pregunta anterior, porque la repetición es singular. Es decir, existe una repetición que uno sabe de lo que se trata cuando se le encuentra en una mala llevada con alguien, por ejemplo. O cuando corta con alguien y dice, pero siempre me busco los mismos, siempre me busco las mismas. Pero después está otra repetición que no se da cuenta uno, que el analista es el quien se encarga de por ahí subrayar, ¿no? Fíjese qué interesante que usted siempre empieza así, así y así, este tipo de oraciones que la llevan, que lo llevan a ciertos lugares. Y eso se repite. Y eso es lo que no se sabe, lo que no se quiere saber. Entonces el acompañante, el analista sería un acompañante a poder encontrarse con eso que no se quiere saber, mediante intervenciones, interpretación, corte, señalamientos, silencios muchas veces, pues la idea no es tapar todo de sentido de nuevo, sino respetar el momento en el cual esa persona se encuentra con un lapsus, por ejemplo. Con un momento en el cual esa persona no sabe por qué dijo tal cosa. Entonces, vos me preguntaste qué me sigue sorprendiendo. A mí me sorprende cómo la gente es muy dócil en un momento o en cierto momento a los ideales de felicidad de las épocas. Y es como que se adosa a eso, ¿no? Es como que se pegotea a cierto ideal de felicidad. Y ese ideal de felicidad hoy en día viene con un menú de compra, diríamos, ¿no? Con un catálogo de compra. Entonces, si vos tenés tu iPhone, tenés esto, tenés lo otro y tenés esto, podríamos decir que sos feliz. Entonces, eso es interesante, ¿no? Cómo la persona se olvida en eso. Eso Heidegger también trabajaba con la idea del olvido de sí. Y entonces últimamente me encuentro usando mucho esta frase, que es detrás de la coneja. Entonces van buscando ese conejo que siempre va un poquito más adelante, y nos encontramos luego con dos tipos de personas o tres tipos de personas en relación a eso. Los que no alcanzan el conejo y creen que si siguen comprando van a alcanzarlo, personas más bien que están muy cansadas, personas que vienen muy, muy estresadas
personas que vienen muy, sí, cansadas, creo que es la palabra. Yo recibo mucha gente que está cansada. Exactamente. Porque está detrás de esa carrera. Después hay otro tipo de personas que vienen, esta primera presentación que uno puede llegar a tener, personas que se dieron cuenta que no la van a poder alcanzar, pero que sufren de eso, que perdieron una oportunidad y están totalmente tocadas por esa oportunidad. Hubiese invertido en bitcoins en el 2008 cuando pude, quedan tristes por eso, o sea, personas tristes por el hecho de haber perdido esa posibilidad de éxito, que ven la vida muy gris. Y después personas que se dan cuenta de alguna manera que la coneja no existe, diríamos, pero que están como desengañados de eso, entonces no saben para dónde ir o qué buscar, como perdidos, desorientados. Creo que son tres manifestaciones culturales que recibo mucho en este tiempo y que en cada uno es un acompañamiento preciso, pero me parece que este empuje al exitismo, a agarrar la coneja así como esos perros, genera eso, ¿no? Genera ese tipo de primera sintomatología, si se quiere. Qué interesante. Habrá que ver qué significa realmente la felicidad para cada uno. Muy buena pregunta para terapia. Muy bien. Ahora, vamos a una parte bastante interesante. ¿Querés hablarnos de la agrupación de psicoanálisis en la ciudad? Bueno, la agrupación de psicoanálisis en la ciudad nace hace ya 6 años, más o menos, en la ciudad de Corrientes y en la ciudad de Resistencia, Chaco. Venimos trabajando ya con colegas que veníamos trabajando en otros grupos y agrupamientos. Tenemos transferencia, decimos nosotros, es decir, tenemos cierto trabajo en relación a la orientación lacaniana. Y en este momento estamos brindando talleres, estamos brindando conversatorios. Ahora el 5 de agosto en Corrientes Capital, que es el miércoles que viene, no este sino el otro, van a estar hablando sobre los discursos de odio con los colegas y la particularidad que me interesa a mí sostener de la agrupación psicoanálisis en la ciudad es no entender al psicoanálisis como una disciplina de expertos que solamente se juntan a hablar entre ellos en coloquios de psicólogos y psicólogas. Porque el psicoanálisis, tanto Lacan como Germán García y Oscar Mazota, decían algo así como que el psicoanálisis ocurre en la ciudad. Es decir, el psicoanálisis ocurre en la ciudad cuando alguien se pregunta y dice, ¿no estaré yo muy obsesionado con el éxito que me venden en las pantallas? Uno podría decir que hay un sujeto dividido, le decimos nosotros, dividido entre lo que quiere y lo que tiene, o entre lo que quiere entre lo que quiere tener y lo que puede. Entonces hay algo psicoanalítico ahí. O cuando alguien no puede dormir y dice, ¿qué me estará pasando aquí? Pero también cuando alguien crea algo, no sé, algo, por ejemplo, antes de la conversación ahora estuvimos hablando sobre el arte y la salud mental, sobre cuando alguien en el hospital, por ejemplo, o en un hospital de día para pacientes, crea un cuadro que, digamos que podría entrar dentro de un museo de arte. En el sentido de que no por las cualidades del cuadro, sino por lo que representa el arte para esa persona, digamos, ¿no? ¿Cómo hacer circular ese cuadro y que no quede ahí pegado a una institución psiquiátrica, digamos? Me parece que esos son los debates que tenemos que tener, porque si el psicoanálisis sirve para algo todavía es para sostener la diferencia. Pero no solamente se tiene que sostener la diferencia como si la diferencia fuese raquítica, como si fuese una cosa así que hay que cuidar. No, se trata de hacer circular esa diferencia, ¿no? De generar espacios en donde uno pueda hablar con otra disciplina. Por ejemplo, ahora con los colegas de la agrupación psicoanálisis en la ciudad van a estar hablando con sociólogos, con periodistas, es decir, de cómo una sociedad
o una ciudad, mejor dicho, vive los discursos de odio, ¿no? Como una ciudad, de vuelta, como una ciudad vive el bullying, por ejemplo, como una ciudad vive la frustración, como una ciudad vive la pérdida de empleo, por ejemplo. Aquí hay en Ituzaingó, he leído unos interesantes estudios, estos ya sociológicos y arquitectónicos, en relación a la represa. ¿Qué de la construcción de la represa del Yacyretá influye en la subjetividad de las personas? Por ejemplo, ¿qué de estar entre dos ciudades capitales influye en los padres que tienen que dejar ir a su hijo a Corrientes o a Posadas para estudiar? ¿Qué nido vacío hay aquí? ¿No? Esas son las preguntas que el psicoanálisis tiene que hacerse. Y el psicoanalista en la ciudad se hace esto, ¿no? ¿Qué pasa con el trabajo acá y la frustración que hay de no poder conseguir trabajo en Ituzaingó y tener que irse a Posadas o a Virasoro, está por acá, para el otro lado, o a Corrientes, capital, ¿no? De vuelta escucho madres que han dejado a los hijos irse y así encontrarse con el marido de nuevo o con sus padres. Parece que esas son las preguntas. Y bueno, y ese es el tinte que le quisimos dar a psicoanálisis en la ciudad, para que no sea como un reducto de profesionales hablando sobre qué es necesario, que necesitamos también que el psicoanálisis tenga su conversación particular con eso se llama psicoanálisis en intención, todo lo que gira alrededor de lo que pasa en la consulta. Eso es necesario y eso lo trabajamos quienes trabajan con la clínica. Pero también es necesario que podamos al menos decir algo, o ayudar no es una palabra que me guste mucho, pero que podamos intervenir en la ciudad en diferentes espacios, diríamos. Bueno, un abrazo y un saludo enorme. Mis felicitaciones a Agrupación de Psicoanálisis en la ciudad. La verdad, un lujo. Yo pude y tuve el privilegio de haber asistido a la presentación del libro Formas en las que un cuerpo cae de Emilio Baschetto y escucharlo en vivo, ahí viendo un poquito, escuchando a muchas personas muy copadas, escuchando cómo fue su proceso creativo. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Vos también escribís mucho.